Bien, en esta noche, continuando con la serie de los hábitos de Jesús, este es el hábito número 5. No es que tengan un orden eh, que deba de seguirse al pie de la letra, pero para nosotros tener más o menos una guía y que los que toman apunte también les pueda ser más fácil, este es el hábito número 5 y es el hábito de tocar. Y vamos a estar hablando a qué se refiere con el hábito de tocar. Como Como cristianos vivimos en un tiempo en el cual el mundo precisa justamente de nosotros, porque si hay algo que hoy el mundo ha estado dejando de lado es justamente esto mismo, el hábito o la capacidad de poder conectar fuera de una pantalla. Y qué ironía que hoy estemos tocando este tema a través de una pantalla. Pero bueno, podemos sacar la enseñanza que acá el autor nos quiere dejar y que el maestro nos dejó en los evangelios. Vamos a ir tocando algunos, algunos temas relacionados a los milagros, a ejemplos claros que el maestro nos dejó. Y este hábito particularmente es un hábito que se lleva mucho a la práctica. Esto no es simplemente teoría. Acá vemos en el maestro un maestro en acción y eso es lo importante. Dice, vivimos en un mundo caracterizado por la alta tecnología y el anonimato. Un toque comunica cuidado, interés, atención, afirmación, entusiasmo y bendición. Un simple toque puede desarticular las defensas, desactivar lo negativo, complacer al derrotado y liberar al abrumado. Como bien decía hace un momento, vivimos en un tiempo donde ha habido un gran incremento de las redes sociales. Toda la vida online ha pasado a suplantar la vida offline, y discúlpenme mi inglés. Eh, pero vivimos en un mundo en el cual hoy nos es como tan fácil el poder conectar a través de una pantalla, pero tan difícil hoy en día. Y no sé si les ha pasado cuando salen a compartir con amigos o a comer a algún lado, se darán cuenta que ya hay poco de conversación. Sé que hay gente que sí, que tiene esa habilidad de poder romper los climas. Eh, pero vemos que hoy incluso nos juntamos a hablar con amigos y estamos presentes, pero estamos ausentes a la misma vez. Porque desde que se acaba un tema de conversación, todo el mundo agarra su celular, o sea, la selfie. Entonces vivimos en un mundo donde realmente la vida online ha ido suplantando esta, esta bendición que fue pensada por el mismo Dios para nosotros. Cuando vemos que Adán estaba solo, Dios dijo, eh, no es bueno que el hombre esté solo. Y fuimos creados en ese plano, en que es sumamente necesario la compañía. Y acá vamos a ir viendo algunos ejemplos que Jesús nos dejó. Vemos que acá como en Mateo capítulo 8, versículo 15, vemos que Jesús sana a la suegra de Pedro y simplemente bastó que el maestro tocara su mano para que la fiebre empezara a bajar en ella y luego ella se levantó y comenzó a servir. Es decir, la conexión inspira a que se siga conectando. Quizás hubiese sido lo lógico que, bueno, después de estar enferma, lo lógico es que se quedara en cama, tranquilita, señora, no se mueva mucho, pero no, vemos que automáticamente la mujer recibe el milagro, automáticamente ella se pone a servir. Vemos en Lucas
capítulo 22, verso 55. Esta historia es súper conocida, cuando Pedro, en su arranque impulsivo, le arranca la oreja al siervo del sumo sacerdote. Vemos que Jesús le dice, basta de esto, y tocando su oreja, le sanó. También vemos en Lucas capítulo 5, versículo 13, cómo Jesús toca a un hombre leproso e inmediatamente fue sano. Fíjense qué interesante esto, porque eh, sé que muchos saben que un leproso para la cultura antigua era una persona maldita, era una persona en la cual incluso debía de estar vestido con una ropa en la cual todo el pueblo identificara que él era un leproso, porque no podían pegarse. De hecho, muchos dicen que le ponían unas ciertas campanas para que el pueblo escuchase cuando andaban leprosos y todo el mundo se alejaba. Y fíjense cómo Jesús rompe esta idea, rompe con la discriminación que podían tener. Podría ser, quizás podríamos decir que era algo lógico, porque era una enfermedad en la cual no tenía al momento cura. Sin embargo, el maestro dice que extendió la mano y le tocó, diciendo, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Jesús rompió todo prejuicio. Jesús rompió toda concepción, toda opinión que tenía la sociedad de ciertas personas. Y esto es inspirador porque quizás hoy, cuando andamos en la calle, quizás no encontramos a un leproso como tal, pero quizás sí nos pasa lo mismo cuando encontramos en la calle quizás a una persona que sabemos que está drogado, o una persona que quizás sabemos que, una mujer que quizás se esté prostituyendo en la calle. Claro, sería muy raro que yo me acerque. Sin embargo, si Dios me moviese, debería de hacerlo, por encima de la opinión de lo que después vayan a decir los que quizás puedan ver la escena. Vemos qué importante que es romper toda opinión, toda visión eh, que la sociedad muchas veces le atañe a este tipo de personas. Vemos también cómo Jesús en Lucas, este es un pasaje muy lindo, porque cuando pensamos en que cuando un padre que ha perdido a su hija, ¿sí? Cuando vemos que en el caso mío, particularmente con mis padres, yo de niño sufrí convulsiones y dicen mis padres que yo ya había muerto en sus brazos. Y su desesperación fue tal que ellos salieron corriendo en medio de la noche buscando ayuda. Era una noche como de invierno. Bueno, los de Argentina sabrán que son noches frías donde la gente mayormente está en su casa desde temprano. Y, y creo que es inexplicable cuando un padre siente que su hijo se le va. Y acá vemos que Jairo había perdido su hija. Sin embargo, Jesús se acerca con tanto amor y con tanta seguridad a la vez. Y dice que solamente él la tocó y ella volvió en sí. Vemos a un Jesús también devolviéndole la audición a un sordo en Marcos capítulo 7, versículo 33. Y me dirán, bueno, sí, Everto, podés ahorrarte los ejemplos y vamos para adelante, pero estas historias las asimilamos como tan fácilmente que no nos tomamos el tiempo, porque cada de estas eh,
cada uno de estos ejemplos, cada registro histórico, es importante, no en sí por la sanidad, porque siempre que pensamos en milagro, muchas veces eh, podemos llegar a pensar en que es, es a lo que Jesús vino a la tierra. Y no, Jesús utilizó el poder de Dios, él hizo manifiesto el reino de Dios acá en la tierra, pero ese no fue el fin, el milagro. El fin era que detrás de cada milagro había una historia, había una necesidad, había una desesperación en la cual Jesús estaba en el momento indicado. Y creo que si de algo trata esta clase, es de que nosotros podamos entender que donde quiera que estemos puede volverse a la vez el momento indicado en el cual Dios nos ponga en situaciones, en momentos, en desesperaciones, como hablábamos de Jairo, un padre desesperado porque su hija se había muerto, de cómo un sordo, quizás con tanto anhelo de poder oír algo, con el anhelo de Jesús, llegó en su momento indicado. Por eso es importante cada ejemplo y es bueno que incluso si tienen la posibilidad, que lo repasen, que lean las historias, que presten atención a los detalles, porque cada detalle nos deja una enseñanza. Dice que en Mateo capítulo 17, versículo 7, acá vemos la, la historia en la cual Jesús está con sus discípulos en el monte de la transfiguración, ¿no? Y están sus discípulos y ven a Moisés y a Elías y ver al maestro también transfigurado. Él, los discípulos se aterraron. Imagínense que para ellos no era algo común. De hecho, estaban viendo a los cuales ellos tenían como ejemplo y ellos estaban muertos de miedo. Y si yo hubiese estado ahí, quizás también, más que seguro. Y vemos cómo Jesús le dice, ahora han conocido todo lo que me has dado, que todo lo que me has dado procede de ti. Era necesario. Jesús en ese capítulo, él les dice, no teman. Por encima de las cosas que no entendemos, no teman. Jesús está ahí. Y vemos cómo acá el maestro le dice, era necesario para que pudiesen entender, porque aunque los discípulos andaban con el maestro, había muchas cosas que todavía no podían llegar a entender. Y eso es lo que sucedió con el maestro y los discípulos. El último ejemplo, vemos que el toque de Jesús trajo vista. Eso está en Mateo capítulo 9, versículo 29. Dice, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Ahora bien, con todos estos temas, ¿qué nos impide si hoy tuviésemos que hacer un análisis del por qué no estamos viviendo de la manera en la cual el maestro vivió? Porque si decimos que somos seguidores de Jesús, debemos de al menos imitarlo en todo lo que el maestro nos enseña, en todo lo que los evangelios registran que el maestro hizo. ¿Por qué nos cuesta tanto el hecho de poder vernos haciendo un milagro? Acá vemos cuatro enemigos, pero yo pudiese llegar a añadir algunos más. Sí, el primer enemigo es el simplemente no tengo tiempo. Hace un tiempo leía un libro y el autor contaba cómo él había sentido el llamado a las misiones
y había estado sirviendo en India, después estuvo creo que en China, en una parte de China. eh, y cuando él llegaba a las iglesias de Estados Unidos, que eran las iglesias en las cuales él había sido enviado, los pastores, colegas, lo invitaban para que él cuente sus experiencias de lo que él había vivido en la misión. Y él dice que recuerda con mucha tristeza eh, que luego de terminar un servicio, el pastor cuando toma el micrófono ya para despedirse, dice que bueno que existen gente como él y y que ellos eh, solamente iban a estar, o sea, dispuestos a apoyarlo económicamente, porque sentían que no era su llamado. Y déjenme decirle que esto no es una cuestión de simplemente una cuestión de elección. Y me dirán, pero bueno, no todo el mundo es misionero. Y deberíamos de replantearnos de qué realmente trata las misiones, porque misión no simplemente es viajar a otro país. Muchos entienden por misión viajar a África, pero quizás cuando salís a tu barrio y ves la necesidad y ves que hay personas que aún no han escuchado de Dios, o sea, no tenés elección ahí si has sido llamado o no. Es decir, la misión de cada uno de los hijos de Dios es seguir extendiendo la buena noticia. Y vemos cómo en los mismos evangelios, cada persona, incluso sin tener la capacidad de predicación, simplemente tras recibir un milagro salían y comentaban esta buena noticia de que habían sido sanos. Y no sé por qué en las iglesias hemos perdido el interés por compartir los milagros. Entonces, pareciera que Dios ya no está obrando, pareciera que Dios ya no está haciendo milagros. Y muchas semanas en las cuales quizás estamos recibiendo milagros de sanidad, de provisión, milagros de que Dios nos libra de algún peligro. Y todo esto ya se ha perdido como el deseo de compartirlo con otros. Y yo le comentaba a Lady que una de las cosas que a mí realmente me ha ayudado mucho a crecer en fe es oír a otros cuando testifican de Dios, por más mínimo que parezca. Porque cuando hay una persona que quizás ese día se había levantado y no tenía que comer, y el decir que simplemente se levantó y le dijo, Dios, confío en ti, y que de manera sorpresiva llega una persona, sea con una compra o con alguien que le da un dinero, lo que sea, para esa persona se transformó en el único milagro que estaba esperando. Y podemos tomar, bueno, eso pasa todo el tiempo. Pero hay personas en las cuales entiende que ya Dios no está activo, que Dios no está como en milagros. Y es bueno que nosotros, sea por en alguna charla, sea en algún compartir, que podamos tener este espacio de poder dar gracias, de dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Eh, lo puedes hacer por redes sociales, de la manera en la cual mejor te salga. Sé que hay personas que tienen muchos amigos y es bueno que podamos tomar ese tiempo para testificar. El segundo enemigo, la indiferencia. No pienso en eso. Y en esto me puedo incluir de seguro,
muchas veces salir al supermercado y ni siquiera estar pendiente o consciente de quién está a mi lado o quién encuentro en la calle en necesidad. Entendemos que no pensamos en eso y es bueno que muchas veces cuando pedimos ser usado por Dios, está bueno también que abramos los ojos porque quizás nosotros estemos esperando que, Padre, quiero ser usado por ti y estamos esperando que nos abran un espacio en la iglesia para servir, en el púlpito. Y qué importante es que podamos entender que nuestro servicio no se limita a cuatro paredes. Nuestro servicio incluso primeramente empieza en nuestro hogar. Si nosotros no podemos ser siervos de a los que más amamos, porque sé que si a cada uno les pregunto, ¿quiénes son los que más aman? De seguro, de primero me van a decir mi familia. Entonces debemos empezar a pensar y a tener presente eso, que cada vez que pedimos, Dios, utilízanos. Queremos ser un instrumento en tus manos, que todo esto pueda verse incluso fuera de las cuatro paredes. Se puede servir en la iglesia, claro. Hemos sido llamados también a eso, a servir a nuestra comunidad, a nuestros hermanos. El segundo enemigo, y dice que cuestión de educación. Hay personas en las cuales yo he conocido a muchas personas así, donde habla de que me comentan de que son personas que no le gustan los abrazos, no le gusta como el mucho toqueteo, y son personas o sea, se entiende y se respeta siempre y cuando Dios esté de alguna manera de acuerdo. O sea, si Dios te está moviendo a darle un abrazo a alguien o orar por alguien y simplemente porque una cuestión de no, eso a mí no me lo enseñaron, bueno, quizás ahí sí estaríamos en falta. El el cuarto enemigo es el temor a que alguien pueda tomarlo de la manera equivocada. Y esto se da mucho, se da más de lo que muchas veces pensamos. Sí, por eso en este punto sí yo recomiendo discreción y que cada vez que se dé el hecho de la imposición de manos, de orar por alguien, de dar un abrazo, que tengamos muy presente en quién es la persona. Sí, hay personas que no todo el mundo que llega a una iglesia eh, tiene las buenas intenciones. Entonces, bueno, también que tengamos cuidado. Más en el caso de ustedes, las mujeres, es importante que también se cuiden de eso. Eh, es importante que formemos el hábito de tocar. Y acá vamos a ver varios puntos, ¿sí? Que es bueno analizarlo y poder pensar en ello. Y se pide a Dios cada día la oportunidad de tocar a alguien que lo necesite. Si hacemos la pregunta acá, ¿realmente lo hacemos? Bueno, seguramente existan algunos, pero lo más seguro es que no, porque no lo entendemos así. Y es bueno que esta noche sí lo meditemos y podamos llevarlo a la práctica. Dice el segundo punto, practique en su mente cómo va a tocar a las personas. Esto quizás se pueda dar en personas que son más inseguras o más cuidadosas, meticulosas. Eh, es bueno entender qué, en qué área uno puede llegar a tocar, ¿sí? Porque también se puede dar a mala, a- puede haber una mala intención en esto o se puede interpretar de una mala manera. Entonces es bueno que si no lo has hecho nunca, que pienses. De hecho, esta ley dice, en caso de ustedes las mujeres pueden preguntar realmente
de qué manera lo hago, me interesa, me gustaría. Eh, el tercer, el tercer punto, y lo que hablábamos recién, es de ser sumamente cuidadoso con el sexo opuesto. Eh, yo particularmente no me van a ver orando por una mujer. Y es quizás muy raro que Lady, creo que nunca lo has hecho, ¿no? Orar por un hombre. O sea, sí, pero sin tocar. Claro, es que se puede llegar a, si Dios te mueve a orar, claro. Tú llamas a la persona, para eso también se cuida y los servidores. Sí, por eso es importante que no necesariamente pueda haber un contacto físico, porque si Dios te mueve a orar por alguien, o sea, debes de hacerlo. Pero sí tener ese cuidado de que en caso, por ejemplo, eh, Dios me mueve a orar por una mujer, pero está su marido ahí, es bueno hablar con el marido, tenerlos a ambos juntos, porque, o sea, yo no puedo venir a orar y pasar por encima de su marido. Y así, hay muchas cuestiones que es cuestión de tacto, simplemente, de sentido común. Poner un ejemplo de todo que te pusieron a ti, llamando el vientre, y luego Sí, hace unos días oraron por ley exclusivamente, pero me llamaron a mí y hicieron que yo mismo incluso orara por ella, donde Dios movía a la persona a que orara. Y esas son cuestiones donde no se necesita mucho, o sea, mucha estrategia, es cuestión simplemente de sentido común. Eh, El cuarto, permita que su toque esté acompañado de afectuosas palabras de ánimo. O sea, no simplemente es tocar por tocar, o sea, debe de haber una palabra, de haber algo que te mueva más allá de la simple imposición de manos. ¿Sí? El quinto, encuentre maneras no físicas de tocar. Y esto también es importantísimo porque no necesariamente uno tenga que llegar al contacto. ¿Sí? Hay maneras no físicas de tocar y esto llevándolo a lo más simple. Ustedes quieren bendecir a alguien, una manera no física de tocar es un presente, una palabra. Qué, qué, qué bien que estás, qué bonita que estás. eh, Me encanta tu pelo, me encanta ese nuevo corte. O sea, son maneras donde no necesariamente estás tocando a una persona, pero estás tocando quizás fibras en las cuales tus manos no van a poder tocar. Entonces, también es importante que podamos tener esto presente. El sexto, determine ser las manos de Cristo a donde quiera que va. Vemos que todo tiene relación con lo mismo. Necesitamos tener tan presente esto de que somos la manifestación o somos el reflejo de Dios acá en la tierra. Por eso es tan importante que podamos eh, reflejar el amor de Dios. Y debemos de ser a su vez también tan delicado como fue Jesús. Y yo recuerdo que tener algunas experiencias yendo a orar por enfermos en los hospitales. Y quizás nuestro mayor temor a la hora de orar por un enfermo es que no se sane. Por eso es mejor, por eso pensamos que es mejor no hacerlo. Mejor me quedo tranquilo y bueno. Pero hay personas que aún el milagro no llega. El hecho de sentir que hay una persona que está ahí dando un abrazo, que está ahí tomándose el tiempo de orar por alguien, de bendecir a alguien, de cubrirlo, es algo que ya de por sí ministra. Eh, Así que debemos de llevarlo a la práctica.
eh, sea en el hospital, sea en tu universidad, sea en tu trabajo. El séptimo, use el toque para calmar los nervios de alguien. ¿Ustedes han visto a algún nervioso calmando a otro? Por eso vemos cuán importante es tener una paz y un equilibrio. Yo recuerdo un día que estábamos en un servicio y a Lady le dio como, empezó a sentirse como que se ahogaba. Y yo lejos de poder responder con paz, yo también me asusté, porque yo no sabía qué era lo que le estaba pasando. Y yo no tuve ni siquiera la capacidad de poder ni siquiera orar y cubrirla. Entonces vemos que es sumamente importante tener un equilibrio emocional. Y esto es muy importante que tanto mujeres como hombres lo tengamos, porque no podemos responder a alguien en una crisis asustado y con temor. Debemos de ser ese equilibrio y esa paz. Lo leíamos recién en el ejemplo del maestro con la hija de Jairo. Él llega de lo más tranquilo. ¿Por qué? Porque dentro de sí tenía la convicción de que no era muerte. Y esa convicción le da una vida guiada por Dios y por el Espíritu Santo. Entonces debemos también de recuperar esa capacidad de poder tener esa convicción y esa relación con el Espíritu Santo que nos ayuda a dar pasos certeros, pasos firmes, sin titubear. Por eso es muy importante que podamos en tiempos de duelo, de luto, poder ser paz. Recuerdo que cuando la abuela de Lady falleció, recuerdo que en esos días Dios en su gracia, en su misericordia, nos utilizó para traer paz y consuelo. Porque qué difícil que es cuando una persona está mal emocionalmente porque ha habido una pérdida. Pero imagínense que nosotros nos hubiésemos puesto a gritar y a llorar y a dar golpe. ¿Y por qué Dios? ¿Por qué? Dios en ese momento, incluso hasta ahí, porque a mí me pasaba que en cuestiones así yo no sé qué decir, pero yo le pedí a Dios que me ayudara a poder ser paz, a poder ser equilibrio en esos momentos así. Y necesitamos en momentos así que como hijos de Dios podamos tener esa paz que emana por encima del dolor, porque tanto Lady como yo, o sea, no dejaba de ser una pérdida también para nosotros. Sin embargo, Dios pudo darnos esa fortaleza y esa firmeza en medio de todo lo que estaba pasando, poder ser paz para los que estaban ahí. Y por eso es muy importante una buena relación con Dios, un buen equilibrio emocional y sé que las mujeres particularmente luchan y batallan mucho con esto. Si es deben de tener muy presente que el dardo del enemigo siempre va a ser a sus emociones. Va a ser tratar de desequilibrarla, porque si te desequilibran las emociones, es muy difícil mantener un equilibrio espiritual cuando no hay un equilibrio emocional. Eh, por eso tratemos día a día de ver qué estamos consumiendo, qué estamos permitiendo que entre a nuestra mente, a nuestro corazón. A qué persona hemos guardado en nuestro corazón, eh, creyendo que algún día me la va a devolver? Es importante que dejemos salir de nuestro corazón todo lo que no nos da paz, todo lo que nos roba la estabilidad emocional, sea que en este tiempo tengan que quitar de sus contactos personas en las cuales saben que no tienen que estar ahí. Y
Con esto yo no estoy diciendo que nos alejemos de todo el mundo y que soy yo y nadie más. No, no estoy refiriéndome a que todo gire alrededor nuestro, pero sí ah, hay personas y me ha pasado que llegó un momento, yo sabía que personas no podía seguir teniendo relaciones con personas en las cuales ya se había hecho todo y no pretendían un cambio, simplemente me estaban drenando, simplemente me estaban incluso queriendo arrastrar para que termine cayendo en su misma situación de odio, de rencor. Por eso dejemos ir a los que han estado en nuestro entorno y no han querido, no han pretendido cambiar. Con esto, el mismo maestro dijo, donde no los reciban, sacudan el polvo de sus sandalias y váyanse. Es decir, hay mucho trabajo para hacer, hay muchas personas a las cuales debemos de alcanzar. Y si simplemente nos detenemos en personas que persisten en su vida desviada, eh, no podemos hacer mucho ahí. Punto número 8. Utilice el poder de tocar a alguien que esté en un asilo, un hospital, un hogar de ancianos o alguien que haya experimentado una pérdida. Creo que son los mejores terrenos. Los hogares de ancianos, eh, yo no sé si ustedes han pasado por algún hogar de ancianos. Yo no he tenido la oportunidad de poder ir personalmente a uno. Sí a hospitales, sí he trabajado con niños, eh, pero vemos a personas que muchos han llegado a un estado de vejez y de abandono donde ni los propios hijos pueden tratar con ellos. Y, y es muy lindo que podamos separar un tiempo de servicio para ellos. Poder que en sus últimos años de vida puedan incluso llegar al conocimiento de Dios, y es la mejor manera de hacer misiones, creo. El punto número 9, y yo no sé por qué está ahí en el 9, pero yo a este lo pondría en el punto número 1. Dé a su esposa y a sus hijos un toque personal cada día. ¿Por qué digo esto? Que lo pondría de primero, porque todos hemos sido llamados primeramente a los nuestros. Debemos de sacarnos de la cabeza el querer llegar a otros cuando dentro de nuestro propio hogar no tenemos la capacidad de dar amor a los nuestros. Si yo como esposo no tengo la capacidad de dar amor a mi esposa, a mis padres, o sea, ¿qué puede esperar de la gente que está afuera? Y acá es donde muchos se confunden y entienden, no, la verdad que ese pastor es un amor con los hermanos, pero los hijos le salieron malos. Y déjenme decirle que nuestro primer llamado es a nuestra familia. De hecho, es uno de los requisitos que muchos pastores lamentablemente ignoran, ¿sí? Pero la Biblia habla de que quien no puede ser pastor, quien no puede pastorear a su propia familia, no está capacitado para pastorear a otras personas, y ahí sé que muchos se estarán agarrando ahora la cabeza, pero es así. Lamentablemente vemos pastores que son excelentes pastores, excelentes consejeros, cuidan a los hermanos y eso está bien que lo hagan, pero principalmente vamos a rendir cuenta por nuestra familia, por los nuestros. Eh, claro que existen familiares que quizás ustedes entiendan que lo han querido hacer y no han querido. Incluso hay
nos ha tocado muchos padres que sus hijos, estando dentro de una iglesia, los mismos padres le hacen la vida imposible para que no asistan a la iglesia, para que no busquen de Dios. En caso así, no se debe de perder la honra, no se debe de perder el respeto, ¿sí? Porque ese es un principio. Pero sí debemos de saber también quitarnos la culpa quizás de saber de que hay casos especiales en los cuales los propios familiares se convierten prácticamente en los enemigos número uno de que uno pueda llegar a Dios. El número 10 y ya último, para casi finalizar, es que use el poder del toque en lugares donde las personas son vistas como números. ¿Qué significa esto? Para darle un ejemplo súper claro, ustedes sabrán que los políticos particularmente cuando van en busca de un voto, ¿a dónde van? A los barrios marginales donde nadie se mete ahí. Van ahí y no es que lo hagan por amor, lo hacen simplemente porque son un número más, son un voto que pueden llegar a ganarse. Entonces, a veces también pasa esto dentro de la misma iglesia y escuchaba a una persona, un pastor, que decía, me di cuenta lo mal que estaba pastoreando cuando llegó la pandemia, me di cuenta de que estaba más pendiente en que las personas asistan a la iglesia que en realmente tener una conexión con cada miembro que asistía a la iglesia. Entonces se encontró de que en el lapso, cuando inició la pandemia, no había una conexión con los propios miembros. Y qué importante es no descuidar eso, porque creo que todos en algún momento, al menos los que hemos estado en el liderazgo, muchas veces estamos tan pendientes a la asistencia de las personas, pero muchas veces confundimos números con realmente calidad, tener una comunidad. Es importante, como Jesús nos enseñó, es que él tenía una conexión con sus discípulos. Él llegó a mencionarlos, a llamarlos como amigos. Y qué importante es que como líderes, si es que hay alguno aquí en esta noche, podamos entender que más allá de un título, que más allá de un cargo dentro de la iglesia, necesitamos tener conexión con las personas en las cuales Dios ponga a nuestro servicio. Debemos de conectar, debemos de buscar que crear un lazo más allá de simplemente un, un servicio a los fines de semana, sino que podamos realmente tener una relación. Claro, quizás no lleguemos al punto con todos de llegar a un grado así tal de amistad, pero sí de tener muy consciente y muy presente de que son personas, no son números. Entonces, este 10.º punto me gusta mucho porque debemos de volver a la esencia de nuestra fe. Nuestra fe, el cristianismo llegó a un punto donde ya no habían diferencias, donde todos podían, el cristianismo fue tan fuerte, donde llegó a igualar judíos, romanos, griegos, gentiles, esclavos, llegó a ponerlos todos al mismo nivel y podían compartir la mesa. Ya el, el esclavo no estaba simplemente para servir a su amo, sino que se podía sentar a la mesa. Y eso es lo que el mismo maestro hizo. Jesús abrió la mesa para que todos se puedan sentar con él a compartir. Los judíos, no sé si sabían, no sé si seguirá siendo así al día de hoy, pero el ejemplo que Jesús vino a romper con la cultura fue en que para los judíos compartir la mesa era
era algo tan especial y tan sagrado, donde ellos entendían que compartir la mesa solamente se compartía la mesa con gente importante. Por eso es que cuando los fariseos y los escribas ven a Jesús sentado con gentiles, ellos se querían agarrar la cabeza porque decían, ¿cómo es que si él dice ser el Mesías, el Hijo de Dios, cómo es que está compartiendo la mesa con pecadores? ¿Cómo es que le pide agua a una samaritana? Entonces Jesús en pequeños detalles vino a romper la concepción que tenían los judíos, tan desconectados, era una santidad tal donde ellos entendían que como no existían los utensilios que hoy tenemos, de tenedores, cuchillos, no, mayormente la mesa se compartía y era agarrar la comida con la mano. Era muy posible que si yo agarraba un pedazo, quizás si mi mano no estaba apta, estaba sucia, quizás los mismos judíos dejaban de comer, porque eran tan celosos y ellos se sorprendieron cuando Jesús vino a tener a romper con estas costumbres. Jesús vino a conectar con la gente y esa es nuestra misión como hijos. Por eso debemos volver a ser mejores amigos. Quizás si somos simplemente amigos de gente cristiana, quizás algo en nuestros cálculos esté fallando ahí, porque Jesús principalmente vino a los que estaban enfermos. Dice la palabra que Él no vino a los que están sanos, sino vino a los que están enfermos. Y esa es nuestra misión. Esa es la misión que hemos heredado. Ya para finalizar, una frase dice, muy frecuentemente desestimamos el poder de un toque, una sonrisa, una palabra amable, un oído que escucha, un cumplido honesto o un muy pequeño acto de interés, todos los cuales tienen el potencial de redirigir una vida. Leo Buscaglia. Hay un punto más, ya para finalizar, que no quiero dejarlo en el aire. Y sé que se preguntarán, ¿y qué hay de los endemoniados? ¿Qué hay de las personas en las cuales se necesiten poner las manos para orar por liberación? ¿Estamos todos capacitados? ¿Es simplemente una tarea del pastor? La idea o lo ideal sería de que todos tengamos el potencial de echar fuera demonios. Sí es verdad que cuando una persona no está, eh, no lo hace con la iniciativa correcta, eh, puede llegar a producirse algo contrario. En Hechos, no recuerdo, no busqué la cita y discúlpenme, eh, hay una situación en la cual los hijos de unos fariseos, ellos quisieron imitar lo que Jesús hizo, lo que Pedro, lo que Pablo estaban haciendo, de echar fuera demonios, y ellos quisieron hacerlo en el nombre de Jesús, y ellos no tenían la autoridad. Y dice que los demonios fueron tan fuertes con ellos que los lastimaron, los golpearon. En Hechos 19, ay, gracias. Los golpearon y dice que ellos salieron corriendo con las vestimentas rotas. Por eso, en casos así, bueno, si realmente sentimos, pues, nos hemos preparado, sabemos realmente de qué va una liberación, bueno, si no hay un líder, si no hay un pastor, ustedes pueden orar. Ahora también en Timoteo nos habla, en 1 Timoteo capítulo 5, nos habla de que también que no seamos prontos que no seamos rápidos en imponer las manos. Esto se refiere a dos sentidos, al sentido en el cual de la oración, pero también se refiere al sentido de levantar líderes ligeramente.
Entonces, esa es la clase de hoy, que podamos entender la importancia de un abrazo, la importancia de una oración, la importancia de también desarrollar los dones de la sanidad, porque también hemos sido llamados a, a operar en sanidad. Así que los animo a que puedan pedirle a Dios que esto pueda ser un anhelo propio, de que donde quiera que ustedes estén, no esperen, no esperen a que venga un pastor o que solamente sea un pastor que interceda. Seguramente, si mis padres en ese momento, cuando a mí me dio convulsiones y estaba muerto en sus brazos, si ellos se hubiesen quedado a esperar, no, porque hay que llamar al pastor para que ore, seguramente no la estaría contando. Pero Dios se plació en hacerlo y Dios oyó su clamor. Y esto es importante que ustedes lo sepan. Cuando hay enfermedad, clamen a Dios, clámenlo y háganlo con fe, sabiendo de que ustedes son hijos. Son hijos y como hijos tienen una autoridad y una comunicación con su padre. Así que este era el tema de esta noche. Espero que nos anime a retomar, si es que en algún momento lo hemos hecho y lo hemos descuidado, a retomar el hecho de la oración, el hecho de compartir y de poder conectar con la gente.